Y le preguntamos qué balance hace de esta sesión. Todo va encaminado a que la oposición va a lograr convertir, la media sanción, ¿no?, de este proyecto de emergencia tarifaria. Bueno, estamos trabajando para eso. Alan, buenas tardes a todos ahí en el piso. Todavía faltan horas de debate, así que esperemos poder lograr finalmente hoy parar los megatarifazos, los megas impuestazos de luz, de gas y de agua, con una votación favorable antes de la noche, ¿no? Es importante también, mientras le pedimos si se puede colocar el auricular para ya conectarlo al retorno, es imposible no analizar el contexto del debate de las tarifas con lo que está pasando con el FMI y esta posible vuelta de la Argentina a solicitar un préstamo que podría rondar los 30.000 millones de dólares. ¿Cree que era la única alternativa que tenía el gobierno? ¿Pedir una negociación con el FMI? No, por supuesto que no. En primer lugar, hoy lo más importante es poder frenar estos megatarifazos que están destruyendo el trabajo argentino, las pequeñas y medianas industrias, a los chacareros en el interior del país, las industrias regionales, a nuestros jóvenes, los chicos de 18 a 30 años que están en el peor momento para conseguir empleo en la Argentina, como hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Bueno, por eso lo primero es poder votar esta ley para parar los megatarifazos. Lo segundo, sinceramente, a nosotros nos da muchísima impotencia haber escuchado ayer al presidente de la Nación cuando anunció que la Argentina iba a volver al Fondo Monetario Internacional. Algo que los argentinos ya nos habíamos olvidado. Es como retroceder en una película 30 años para atrás. Y los argentinos sabemos cuáles son las consecuencias que trae el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros en ese sentido y en segundo término le decimos al presidente Macri con mucha responsabilidad, con mucha convicción, con mucha firmeza: presidente, antes de ir otra vez al Fondo Monetario Internacional, que sabemos que trae consecuencias de bajar los salarios, de bajar las jubilaciones, de desempleo, de cierre de industrias y de todo el desastre al que nos llevó no solamente a la Argentina. Cualquier país del mundo que recurra al Fondo Monetario Internacional es porque está en un estado de gravísima problemática económica. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de hacer un pacto con el Fondo Monetario, presidente, hagamos un gran acuerdo nacional, llamemos a una mesa de diálogo nacional que presida la Iglesia, donde estén los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los chacareros. ¿Por qué dice la Iglesia? Y porque, Alan, acordate vos siempre de que cuando hubo momentos gravísimos en el último advenimiento de la democracia argentina, desde el 83 hasta acá, desde que Raúl Alfonsín fue presidente, otro presidente que sufrió una hiperinflación, un gran presidente como Raúl Alfonsín, que justamente él no quería ir al Fondo Monetario Internacional porque sabía cuáles eran las consecuencias y todos sabemos cómo terminó. Entonces, en los momentos difíciles, todos los argentinos tenemos que unirnos como una gran familia. Yo pienso en esto, ¿no? La imagen que transmitimos afuera, como país, más allá de la cuestión política interna, como país la imagen que estamos transmitiendo es horrible. Es casi estar al límite de no poder pagar y entonces tener que recurrir al endeudamiento externo. Ahora, también sería muy poderosa la posibilidad de transmitir la unidad de la dirigencia argentina de cara a enfrentar la coyuntura económica que sea. ¿Cree que hay margen entonces para poder, desde el Ejecutivo, convocar a una mesa de diálogo donde, por ejemplo, esté representada también la Iglesia y otros sectores? Por supuesto. Antes de cometer
semejante error de volver a abrirle las puertas de la Argentina al diablo. El Fondo Monetario Internacional es el diablo. Se acuerda mi abuela, se acuerdan mis viejos, los tuyos. Los únicos que quizás no se acuerden qué resultados trae un pedido de crédito al Fondo Monetario Internacional son los más chicos, los que tienen 20 años. Hace 17 años que en la Argentina no volvemos al Fondo Monetario Internacional. Eso le decimos al presidente Macri: presidente, claramente generemos ya un gran acuerdo nacional, hay que cambiar este rumbo económico, hay que dejar de gobernar para los más ricos. Hace 2 años y medio que están gobernando para los más ricos en detrimento de las pymes, de la clase media, de los trabajadores, de los estudiantes y de los jubilados. Diputado. Y así no se puede más. Diputado, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Victoria Márquez aquí en el estudio lo saluda. Muchas gracias primero por dedicarnos su tiempo. Quería preguntarle, hacer una consulta, ¿no? Porque lo que dijo el presidente Macri es que estas negociaciones que inició con Christine Lagarde, con la presidenta del FMI, fue para tomar un préstamo provisorio, ¿no es cierto? Como para tener un respaldo, porque el Banco Central obviamente se quedó sin dólares, o por lo menos perdió una gran cantidad de dólares, y es como para tener una especie de respaldo en caso de que se acerquen vencimientos de intereses de deuda. Por eso viajó Duhovne a Estados Unidos para negociar estos entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Ahora, si ustedes estuvieran en el gobierno y se acercaran estos vencimientos, ¿de qué manera los afrontarían? Si no fuera tomando un crédito provisorio con el Fondo Monetario, ¿cómo lo harían? Primero, claramente, no tendríamos que haber ido a pedirle nada al Fondo Monetario, porque lo que hubiéramos hecho es generar otra política económica que tiene que ver con cuidar el trabajo argentino, cuidar nuestra industria, no generar la libertad del mercado total para que, por ejemplo, los pools ojeros ya no están obligados a liquidar los dólares cada vez que venden la cosecha en la Argentina, sino que se lo pueden llevar al exterior. Generar que las mineras se le cobren menos arancelamiento por exportación, por lo tanto también se llevaron millones de dólares al exterior. Pero más allá de los errores económicos que ha cometido este gobierno, que son reales, hay problemas, hubo una sequía importante, muy grande en este país, o sea, se perdió mucha plata, por la sequía, o sea, los ojeros perdieron mucha plata por eso, más allá de los errores económicos, que eso obviamente es algo obvio, también la coyuntura internacional, la suba de la tasa de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, hubo otros factores que también hicieron que esta corrida cambiaria se diera en nuestro país, ¿no? El factor principal de la corrida cambiaria no fue la sequía, ni fue medio punto de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Fíjate que ninguno de los países del G20 al que pertenece la Argentina, después de poder llegar a ese nivel de importancia que tenemos, hoy sufre corridas en dólares ni nada por el estilo. Ninguno de los países del G20. Para nosotros fue un orgullo volver a poner a la Argentina en el G20 cuando fuimos gobierno. Hoy nos toca hacer oposición. Esta corrida del dólar tiene que ver con que el gobierno del presidente Macri se equivocó en las decisiones del rumbo económico que tomó. Esto está muy claro. Es el presidente que más endeudó al país en 2 años y medio de gestión. Sí. 52.000 millones de dólares hoy ya están endeudados todos los argentinos. Diputado. Y yo lo que le pregunto al presidente Macri: presidente, este rescate y acuerdo de blindaje con el Fondo Monetario, ¿va a hacer que los argentinos vivamos mejor? O sea, ¿van a bajar la luz?
el gas, el agua, lo que Sí. tocamos todos los días, Sí. porque si no hablamos de palabras, Sí. de macroeconomía, Sí. y la gente no entiende, no, esto no va a subir las jubilaciones, Seguro. las va a bajar, Seguro. no va a haber más trabajo, va a haber menos trabajo, Diputado. no va a haber mejores condiciones para que los estudiantes lleguen a un primer empleo. Bueno, sabemos que acá y en cualquier parte del mundo un acuerdo con el Fondo Monetario es generar un gran paso atrás en el progreso y desarrollo de un país. Diputado Fernando Espinosa, muy amable de haberse tomado su tiempo para hablar con nosotros. Lo tenemos que dejar porque nos tenemos que ir a un móvil, un almacén que justamente está a punto de cerrar como consecuencia del tarifazo. Así que